¿Te resulta fácil pedir ayuda cuando necesitas o te cuesta reconocer que no lo puedes hacer todo solo? Esto y más lo discutiremos aquí en tu podcast número 21. Que es la que hay, corillo, como bien dijo Yeriel, ya llegamos al episodio número 21 y nada, estamos muy contentos de poder llegar a esta marca. Y como bien ya saben, aquí en este 21 me encuentro yo, Caleb Rivera. Yeriel Caro. Y nosotros somos Wild Up with Jesus. Y bueno, Yeriel, No estamos no solos. estamos solos. No estamos solos. ¿Quién más nos acompaña? Hoy nos acompaña dos excelentes personas. Una que ya, ¿verdad? Ya está aquí ya presente en varios episodios y un tipazo que de verdad es un tremendo recurso, Caleb. No es por nada. Que se presenten, ¿verdad? Que se presenten ellos solo. mismos. Dale. Oye, soy el tipazo. Gracias. Mentira. Dímelo, Yadiel. ¿Y quién más? Aquí Ricardo, ya tú sabes. De verdad que, como bien dijo Yeriel, ya Yadiel lleva yo creo que este es el tercero episodio que está aquí con nosotros. Básicamente ya es de la casa. Parte de la familia ya. Va a salir, Gracias, muchachos, va a gracias, estar con nosotros también en unos proyectitos que vienen más adelante, que ya mismo van a ver cositas por las redes, que van a ser de bendición para el disfrute y el gozo de todos nosotros. Que, by the way, eso va a ser una especie de celebración del aniversario de un año del podcast. No pasa el tiempo. Sí. Vamos a tirar la casa por la ventana, tú. Que se lo imaginen y después que lo vivan. Y Ricardo Peña, o sea, Ricardo Peña es actualmente el director de Jóvenes del Sur, ¿verdad? Ahora va a tener una nueva etapa, unos nuevos Nuestro proyectos. director. Él es nuestro director de jóvenes y de verdad que, o sea, estoy sumamente contento de poder tener a esta dupla aquí con nosotros. Peña, es un privilegio tener aquí a Peña. lo conocimos juntos el mismo año. En Misión Caleb del de Ponce. En Misión Caleb de Ponce, eso fue 2023, si no me equivoco. Yo lo conocía de nombre. Pero no Sí, sabía exacto, que hombre, exacto. pero no No, y sabía que desde que lo conocimos allí, o sea, un tipo que se fajaba trabajando, que tiene un conocimiento a otro nivel, mano, que se relaciona con los jóvenes. O sea, de verdad, otra cosa, Peña y Yadiel, de verdad que es un privilegio contar con ustedes aquí en este episodio 21 y sabemos que va a ser de bendición. Mira, el privilegio es mío y de hecho yo siento que de aquí yo voy a salir con una autoestima más alta porque ustedes dicen unas cosas. Te agradezco mucho por esas palabras y estamos aquí para compartir. Me gusta mucho el formato de ser sincero, tú sabes, hablar. Eso es lo que trae, yo creo, este nuevo estilo de podcast, ¿verdad? Podamos conversar como amigos, como cuando no estamos en cámara o cuando no tenemos micrófono, hablar. Y bueno, eso me que se gusta. dan esas conversaciones. Buenísima. Que güey, por poco no se dan. O sea, el día de hoy ha sido una travesía a otro nivel. Caótico. Peña de camino para acá tuvo un accidente, o sea, no pasó nada, gracias a Dios está todo bien. Estamos bien. Yo estaba trabajando, me atrasé, llegué 2 horas tarde, o sea, estaba todo para que no se grabara. Ey, pero estamos aquí, vamos a grabar. Pero estamos Eso es aquí, así, o eso es sea, así. Tú. no importa lo que haga el enemigo, Dios siempre está por encima y Dios siempre tiene el control. Amén. Y Hay que estar agradecido de verdad que Dios nos da el privilegio de grabar en el día de hoy, ¿verdad? Porque Claro que hubo sí. muchas situaciones, pero eso es así. Eso es lo que Y nada, vamos a orar para darle al mambo. a moral. Oramos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque a pesar de todas las vicisitudes, tú nos permites llegar aquí para poder grabar este episodio. Te pedimos que tú lo dirijas y que pueda ser de bendición no solo para nosotros, sino para todos también los que lo vayan a escuchar, Señor. Cuídanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mara Peña, hay que empezar con una pregunta y te la voy a hacer a ti porque ya llevo 3 sobre la visita, realmente eres tú. La pregunta es la siguiente, como mencionó Yeriel. ¿Te resulta fácil pedir ayuda cuando la necesitas o simplemente tú lo haces solo o como abunda ahí un poquito? Mira, pues, a mí sí se me hace difícil pedir ayuda cuando la necesito. O sea, uno generalmente piensa que uno puede hacer las cosas solo y hay veces que yo particularmente pido las cosas cuando ya el agua está aquí. Oye, Ahí es ya que no grito. tengo de otra. Sí, exacto. No es una buena costumbre, pero en realidad sí. O sea, yo quisiera como que desde antes, y he ido aprendiendo eso, como que delegar, pedir ayuda también cuando hay cosas Sí, que yo no es como puedo la hacer. oración, que tú sabes que la oración es como que el último recurso. Ajá. Ay, Dios, mala No mía, debería ser Dios, así. mala mía. No debería ser así, Sí, sí. pero es así. Es como que lo dejamos para el final y sí, en realidad me resulta un poquito difícil a veces. A veces quiero hacerlo porque uno a veces es perfeccionista, quiere que las cosas salgan como uno quiere. Claro. Y entonces uno trata de hacerlo, ¿verdad? Uno mismo. Y ese es un problema grande. Bueno, yo aquí complementándolo a lo que dijo Peña. A veces el orgullo a mí no me deja.
Porque siento que lo puedo hacer todo solo. Y así meter las cosas a hacer solo las cosas y no puedo. Y a la larga, ¿verdad? Me cuesta pedir ayuda, pero hay que reconocer que no somos unos tipos que podemos hacerlo todo solos. Eso es así. Hay que pedir ayuda, o sea, reconocerlo, ¿verdad? Que a veces somos débiles. Y como ya dije, en la vida espiritual dejamos la oración para último. Y a lo último es que empezamos a buscar a Dios. Y eso es triste en la vida espiritual y también se aplica en la vida cotidiana. 100%. Y yo también me uno lo que ya han dicho los dos. O sea, ya a veces no, casi siempre. Yo me creo Superman. Y como que digo que sí para todo. Y yo digo, no, yo puedo hacerlo. O sea, yo voy a dividir el tiempo bien para que me dé para todo. Voy a cumplir con todo. Y al final te das En cuenta verdad que no se puede, en verdad no se puede. Vas a poder. Cuando vengo a ver, esta semana tengo que entregar cosas de la universidad, tengo que hacer un sketch de un episodio, tengo esto para el sábado, un compromiso en una iglesia, y yo he estado pichando y el día antes tengo que ponerme a bregar todo y no quiero pedir ayuda porque yo pienso que yo puedo. Y en verdad no, o sea, yo digo que nosotros los seres humanos somos seres dependientes, obviamente primeramente de Dios, pero dependientes y sociales. Claro. Que necesitamos, o sea, estar en contacto con otras personas y eso implica el pedir ayuda cuando lo necesitamos. Sí. Que es una cualidad que lamentablemente El humano, yo creo que en su mayoría le cuesta pedir ayuda, pero es algo que debería cambiar, que debería ser natural. Claro. O quizá practicarlo, ¿verdad? Y saber que no es la mejor costumbre. Hay que aprender a socializar y a pedir ayuda cuando uno lo necesita. Y me he dado cuenta cuando uno lo hace así, que hay gente que está dispuesta a ayudarte. Hay gente que quiere ayudarte a veces o que quiere ayudar. Simplemente, no tiene que ser a ti, pero si tú eres que pide la ayuda está disponible. Y eso también pasa con Dios. Y tú, Yadiel, nosotros contestamos Yadiel la está pregunta. Y no, definitivamente. Nadie me ha dicho nada. Definitivamente. Es como que tú te crees que, como dijiste, eres Superman. Que lo puedes hacer todo y en tu mente todo funciona porque haces el plan perfecto, pero cuando las cosas empiezan a llegar a las fechas, tú dices, espérate, que no puedo. Y es hasta ese último momento que dices, no, es que tengo que pedir ayuda. Y muchas veces pasa que es tarde. Me lo hubieses dicho 2 semanas atrás, pues te hubiésemos ayudado y las cosas hubiesen salido mejor. Y, bueno, creo que es evidente que a todos nos ha pasado. Sí, pero añadiendo el tema, yo estoy, ¿verdad? Estoy bien seguro y estoy bien contento de que aquí, alrededor mío, tengo 1, 2, 3, 4 personas, ¿verdad? Que Uriel también está en los controles. Que en esos momentos que yo necesito ayuda, yo sé que yo puedo contar con ellos. Que yo sé que yo les puedo pedir ayuda. Así que gracias a ustedes, porque yo sé que yo puedo contar con ustedes. Claro y cuando necesite algo, yo sé que ustedes van a contestarme y vamos a zumbar. Así sea el día antes. Y siempre recordar, ¿verdad? Que a pero quien si son más... 2 semanas antes, mejor, ¿sabes? Sí. Siempre con tiempo de anticipación, pero no importando el tiempo, ¿verdad? Si Caleb me zumba, yo le voy a decir que sí. Qué bello, qué bello. Pero quiero, ¿verdad? Terminar con esto, que siempre recordemos pedir ayuda a Dios. Eso es así. Siempre depositemos nuestras cargas a Él. Que Él siempre nos va a responder, no importando la hora y cuán tarde sea. Él siempre nos va a escuchar. Oye, Yeriel, que es lo más importante. Y ahora que dice eso, hay un ejemplo en la Biblia de este cierto personaje que tenía una situación bien grande con alguien que él apreciaba, que él quería y necesitaba ayuda. Y él le pidió ayuda a Jesús. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, le invito a que escuche conmigo la Biblia, porque si estás guiando, ¿verdad? No puedes leerla, no puedes abrirla. No, pero si no estás guiando, búscalo. Te resulta que, ¿verdad? Que busques o si estás guiando, párate y búscalo. Que lo puedes hacer. Pero te exhorto que le busques en la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Y lo vamos a leer rapidito y dice lo siguiente. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Y allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a uno de sus ancianos de los judíos para que le rogara que fuera sano su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo se sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve, él va, y si digo que ven acá, él viene, y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que le quería en Israel, diciendo: nunca he encontrado tanta fe en mi propio pueblo.
Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con el siervo que ya estaba sano, dice la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero esto es una historia que me da una bofetada en la cara a mí. Me da una bofetada en la cara. Y este tema yo lo usé a predicar el sábado pasado en el Iglesia de Cruz en Aguada. Y yo estaba hablando, ¿verdad? ¿Qué es un centurión? Bueno, el sábado pasado, hace varios sábados, pero... Exacto. Pero, ¿verdad? Y estoy diciendo, ¿verdad? Estaba hablando, ¿verdad? Ahí en la iglesia y yo hice la pregunta mientras estudiaba este tema. ¿Qué es un centurión? ¿En qué creían este centurión? Y cuando, ¿verdad? Y según la historia dice que este tipo creían en dioses paganos. En el Júpiter, en el Marte. Sí, era romano, era romano. Él no tenía, según la cultura y su crianza, él no conocía a Jesús. Dice la Biblia en Lucas que él nunca vio a Jesús, sino por los testimonios que él escuchó sobre Jesús, es que él decidió creer. Y a veces nosotros, criados en la iglesia, no creemos y dudamos de Dios. Esto es una historia que podemos aprender mucho que leer, no sé. ¿Qué tú piensas? Mira, a mí en verdad me llama mucho la atención el hecho de que cuando hablamos de un centurión, pues esta figura de poder dentro del pueblo romano que está a cargo de 100 soldados. Tiene un nivel social alto, ¿verdad? Sí, tiene un nivel social alto y es un militar, o sea, es un puesto militar. Y a mí me llama la atención el hecho de que, por lo menos yo, cuando hablamos de centurión, de esta figura militar, del pueblo romano, de poder, pues yo me imagino a esta persona con alguien con un carácter fuerte, maybe poco amigable, como que, probablemente le hacía daño a personas porque era parte de su trabajo. Sin embargo, mira lo que nos dice el versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y acá voy con esto, y es que entrando de primera instancia, ya nos deja saber que este tipo era diferente. Este No era igual al centurión resto. no era igual al resto, no era como la norma de los centuriones. Era alguien que amaba a su siervo, que apreciaba a su siervo, y más adelante dice que aunque era romano y tenía sus creencias, como tú dices, amaba también el pueblo en que él estaba. Porque Y le construyó una sinagoga. Le hizo una sinagoga. O sea, aunque eso era en contra de sus creencias, él les construyó una sinagoga para que ellos expresaran su religión y sus creencias. Lo más que me asombra a mí es que la cultura de aquel tiempo, los siervos no valían nada. O sea, es un tipo que él lo podía, si estaba enfermo, pues lo botaba y si buscaba uno, no buscaba un reemplazo. Pero este hombre era algo diferente. No era igual al montón. Él tenía un propósito diferente que Jesús lo estaba usando sin darse cuenta. Eso es así. Mira, ahí es interesante de que, ¿verdad? Él más adelante vemos que él no se consideraba digno, pero como ustedes dicen, había construido una sinagoga y por eso la gente jefe digamos, del Sanedrín, ¿verdad? De la sinagoga, pues lo consideraban digno de que Jesús lo escuchara, ¿verdad? Y es interesante de que ellos dijeron, Jesús, hazle caso a esta persona que viene a buscar ayuda, ¿verdad? Y me resulta muy interesante eso, que ellos lo creían digno, pero él mismo no se creía digno de que Jesús entrara a su puerta. Y otra cosa que tú mencionaste es que, ¿verdad? Él era un centurión. Él sabía cómo se movía un reino. Y eso es cosa, poniendo la base para lo que vamos a hablar más adelante. Pero él sabía un reino, ¿verdad? Lo que es dirigir, ser un líder. Y ver a alguien que él amaba, que estaba pasando por una dificultad, era como que, ¿dónde yo puedo encontrar la salida? ¿Quién me puede dar una mano en esto? Tú sabes. Y él tenía el recurso necesario, ¿verdad? Para hacer lo posible, pero para aquel tiempo, pues, él reconocía que solamente había una opción. Sí, obligado 100%. Él podía mandar a buscar los mejores doctores del área. Que a lo mejor lo hizo. Exacto. Pues, Obligado lo hizo. Obligado lo hizo. Claro. Porque dice que lo quería mucho. Entonces tenía que tener ese. Como ese que recurso. el afecto que él le tenía, obligado lo tuvo que haber llevado a buscar los mayores recursos, por decirlo de alguna manera, para tratarle entonces de salvar la vida de este siervo. Pero al fin y al cabo ninguno funcionó. Sí. Y solamente había uno que funcionaba. Exacto. Mismo es. Hay algo que me gustó que dijo Yeriel ahorita, que es que él había escuchado. O sea, él había escuchado de Jesús. Y me imagino que él simplemente haber escuchado de Jesús, la historia que había escuchado de Jesús, algo despertó en él. O sea, esperanza, fe, como tú le vayas a llamar, ¿verdad? Pero hay algo que se despertó en su interior. Dijo, puede ser la solución. ¿Este puede ser la solución? No, yo creo que él creyó que esa era la solución. Sí, y, o sea, se nos presentó un problema y él rápidamente, como bien dice Peña, él
visualizó la solución a ese problema en Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención que algo que hablaba Peña, que él no se consideraba digno, y es que su nivel de, ¿verdad? Podríamos decir humildad era tan y tan grande que él ni siquiera se consideraba digno de ir a donde Jesús, porque pues, él sabía que iba a ser mal visto, era un romano, como que tratando de ir a donde Jesús, tratando de tratar de hablarle a Jesús, el simple hecho de mantener una comunicación con él, no se iba a ver bien entre el pueblo judío. Y él respetó eso, y su fe era tan y tan grande que él mandó a alguien para que fuera por él. Él no fue físicamente, pero él, como bien sabemos, era centurión, tenía cierto poder, tenía cierta gente a su cargo. Y era un líder. Era un líder, y él manda a alguien para que le haga ese favor. Porque él dice, yo no puedo. Si yo voy, eso se va a ver feo, eso le va a dañar la reputación a Jesús. Y también puede ser, como estuve mencionando ahorita, que conociendo el asunto de los reinos, de cómo se manejan esas cosas, él yo me imagino que él lo que pensó fue como que yo no soy nadie. O sea, dentro del reino de Dios, dentro de Sí, yo estoy hablando de Jesús. En mi mundo soy un centurión exacto, de 3 pares, pero acá... El rey no soy de nadie. reyes. O sea, como que, chacho, yo ni puedo estar en su presencia. Es como que yo voy a mandar a alguien. Pero también Y me gusta todo la eso dimensión de él. Con cosas que escuchó. Exacto. No con cosas que vio, con cosas que escuchó. Exacto. Brutal. Que es brutal las cosas que tú puedes hacer y decirle a gente sin que no necesariamente ellas las vivan. Exacto. Y el ejemplo perfecto está en la Biblia, con el centurión. No, que si te pones a ver, hace dos episodios atrás estábamos hablando de estas veces que como que los fariseos venían a discutirle, a debatirle a Jesús, y como que él sanaba enfermos, él les predicaba, él les contestaba todas las preguntas, y había mucha gente que viviendo todas esas cosas, estando presente, decidía no creer en Jesús. Pero este tipo no lo había ni visto, no había vivido absolutamente nada, y él había decidido en su corazón que Jesús tenía poder verdadero y que podía sanar a su siervo. Wow. Podemos ver que él actuó contra la corriente Eso en es. aquel tiempo de la cultura. Y algo, ¿verdad?, que estamos mencionando ahora mismo es que la fe nace del oír y actúa con confianza, ¿verdad? Es un punto importante que vamos a estar discutiendo en este episodio. Dice lo siguiente: el centurión oyó hablar de Jesús y actuó en fe. No esperó pruebas ni señales, sino que tomó la iniciativa creyendo en el poder del Maestro. La fe genuina se activa al conocer quién es Jesús, incluso antes de verlo actuar. Quiere decir que este hombre tuvo fe. Tuvo fe, y no una fe boba, era una fe grande. Sí. Y actuó sin verlo. O sea, ¿Y eso nos aplica a nosotros hoy? muchacho, que sí que nos aplica muchísimo. Muchísimo. Hay mucha gente, ¿verdad? Lo digo porque hay mucha gente que quiere tener esta prueba palpable, o que quiere que Jesús haga algo por su vida, como que dice, ok, voy a orar. Voy a orar, pero como que con condiciones, como que diciendo, Señor, por favor, haz esto, para entonces yo creer que de verdad tú existes, o para entonces yo creer de verdad en ti. Pero entonces esa es la misma fe errónea que estaba mostrando el pueblo. La fe que debemos mostrar tiene que ser, yo voy a orar porque aunque yo no he visto nada físicamente, yo creo firme de que tú existes, de que tú eres real, de que tú eres el Dios verdadero, todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y es algo que, así como aplicaba cuando Jesús estaba físicamente, nos aplica ahora. Aunque no tenemos, ¿verdad?, Jesús aquí en la tierra, nos aplica ahora con Dios allá en el cielo. Yo pienso que es un asunto de confianza. O sea, es confiar, porque básicamente... Vamos a definir lo que es fe. Sí. Defínalo, Peña. No, la fe es la convicción de lo que... ¿Cómo es? Espérate. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, y venía yo cantando una canción del grupo Melody que dice esa frase y uno se pone nervioso. Mira... Pues sí, no, es bueno definirlo. Pero lo que yo digo es que, wow, para mí este hombre creyó solamente por escuchar. O sea, escuchar quién era Jesús, lo que hacía Jesús, aún sin él verlo visto actuar, como ustedes están mencionando. Sin eso, él actuó. O sea, él tomó la iniciativa de obrar en base a su fe, en lo que él creía que iba a pasar, en lo que él creía que Dios era, que Jesús era. Jesús era lo suficientemente poderoso para sanar a su siervo. Y yo creo que, ¿verdad?, que entendamos nosotros y los que están escuchando este podcast es que él usó la clave necesaria para poder acercarse a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6 creo que es, sin la fe es imposible agradar a Dios. Si él no tuviera fe, lo que él quería o lo que él deseaba y lo que pudo lograr
no se iba a poder hacer. Porque la fe que tenía era una fe viva y una fe una activa y genuina. O sea, esto nos deja mucho a nosotros, que hace llevamos 15 años en la iglesia. Sí. 20 años, 30, 40 años, y esa nuestra fe es una fe muerta. No es una fe genuina y activa, que no hace lo que Dios quiere, sino hace lo que nosotros creemos que es lo mejor por nosotros. Exacto, exacto. Pero ahí vemos la maravilla de Dios, ¿verdad? Que este hombre, y de hecho Jesús lo reconoció más adelante, este hombre tenía una fe tremenda en base a lo que había escuchado, la palabra. Y como estamos diciendo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este hombre escuchó quién era Jesús, escuchó hablar de él, y eso fue suficiente para creer. Eso puede activarnos también nuestra fe. Oye, Peña, y chequeate esto, que cuando dijiste lo de la fe viene por el oír, hay una cita del deseo de toda la gente, en la página 261, que nos dice: la fe viene por el oír, y cuando el alma se entrega a Dios, aún sin haberlo visto, se manifiesta una fe que agrada al cielo. Válgame. Exacto. Qué brutal. Está potente eso, ¿viste? O sea, Exótico, la fe viene por el oír, y cuando manifestamos esa fe va conectada directamente al cielo y es una ofrenda grata. Pero lo más que a mí me Agrada. encanta es esta parte. Y cuando el alma se entrega a Dios, aún sin haberlo visto. O sea, es un privilegio conocer a Dios sin haberlo visto. O sea, es una bienaventuranza que Dios nos promete a nosotros. O sea, la recompensa va a ser mayor porque aún sin haberla visto Dios, Dios dice, ¿verdad? Confiamos y creemos. Exacto, es una fe que agrada al cielo. O sea, es algo que está poderoso. Está bello, está bello. Mira, y eso en nuestra propia experiencia, por ejemplo, en mi experiencia personal con Dios, cuando joven yo tenía esas mismas dudas de Dios existe, Dios estará ahí para nosotros, tú sabes, porque hay tanto sufrimiento, esa crisis existencial esas que preguntas muchos clásicas que nos toca sí, preguntarle. Sí, literal. Y yo tenía eso y yo siempre le pedía al Señor, hablaba con Él, trataba, Señor, muéstrame, háblame o haz una señal, ¿verdad? Mueve esa piedra, Señor. Cosas así, ¿no? En serio, eran cosas así. Entonces, lo que fui aprendiendo y madurando fue que Dios quería que yo aprendiera a conocerlo a través de su palabra, lo que ya Él había revelado. O sea, escuchar, oír la palabra de Dios. Y entonces ahí la fe se va activando si yo creo en base a lo que Él me ha dicho y yo actúo en base a lo que Él ya ha dicho y veo las cosas, Dios va a orar porque Él no deja caer su palabra. Claro, Y ahí se ve la fe activa. yo creo que es algo bien, una experiencia se podría decir común o que puede vivir cualquier persona, ese cuestionamiento, ese cuestionamiento de fe y como que pedirle a esto, a lo otro. Cuando, como dice Peña, sin embargo, si nosotros vamos aquí a la Biblia, a su palabra, a las Sagradas Escrituras, tenemos tantas pruebas y tanta evidencia de que Dios es un Dios real que puede fortalecer, la palabra puede fortalecer nuestra fe de gran manera, que yo digo que a veces como que quizás la piedra no se movió porque yo me imagino a Dios como que ¿En tipo, serio? ¿tú quieres que yo mueva la piedra? Tú estás respirando Tú lo algo que ni tienes- se ve. tú lo que Y tú quieres tienes- que mueva una piedra. Yo no tengo que mover la piedra, tú tienes que abrir la Biblia y ya está. O sea, hello. No. Tú quieres que yo mueva la piedra, pero en la palabra yo abrí una piedra que brotó agua y es como que tú ni siquiera crees en eso y quieres que yo te mueva una piedra aquí. O sea, No hace sentido. primero cree lo que yo he dicho ya y entonces después yo voy a hacer obras grandes para ti. ¿Entiendes? Exacto. Eso es lo que yo veo. Y, ¿verdad? Para continuar con la conversación, yo quiero ir a los versículos 6 y 7 que nos dicen: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Y por qué quiero ir, ¿verdad? Estos versículos? Porque ya la gente había ido, ya como que esta gente que había mandado el siervo habían ido con Jesús, le habían dicho el mensaje. Y le habían dicho, mira, no tienes que ir, simplemente de aquí, de que se sane y se va a sanar. Pero Jesús quería ir. Iba caminando. Él iba caminando y le dijo, yo voy para allá. Pero este tipo, este centurión, no quería que Jesús entrara a su techo. ¿Verdad? Que yo lo voy a ir a Peña que no abunda un poquito más en eso ya mismo. El hecho de que porque él no quería que entrara a su pecho, ¿verdad? Porque se consideraba inmundo. Y él vuelve y manda a otros siervos de él, otra gente, y dicen, mira, yo necesito que ustedes vayan, se encuentren con Jesús en el camino y lo paren, que él no venga aquí, que él no venga bajo mi casa, yo no puedo permitir que Jesús entre en mi Mejor techo, yo voy no yo soy allá. digno. Literal, él bajo todos sus medios, él no quería que Jesús tocara su casa.
Porque Y él eso- reconocía que no era cualquier persona. Claro, y eso habla de la humildad tan grande que él tenía. Exacto. Y el segundo punto, ¿verdad? Que es la humildad que reconoce la grandeza de Cristo. Este centurión reconocía cuán grande era Jesús. Exacto. El poder que tenía y con la misión que él vino a este mundo. O sea, él a pesar de la mujer, que la cultura que él creía era en dioses paganos, pero reconocía y lo que escuchaba de este hombre que era un tipo que sanaba ese milagro porque era el rey de reyes y el señor de señores. Mira, ahí yo veo lo que estábamos hablando ahorita al principio de la dignidad. O sea, todo el mundo pensaba que él era digno. O sea, todo el mundo pensaba que él era digno. Tú tienes que escucharlo, tienes que ayudarlo. Tú has hecho cosas de más por el pueblo de Dios. Exacto. Sí, ellos estaban ¿Cómo que no puedes intercediendo por hacerlo? él. Exacto, exactamente. Y era como que tú tienes que ir allá. Y entonces el centurión dice, no, tú no tienes que venir. O sea, yo no soy ni siquiera digno. O sea, eso muestra humildad de parte de él. Como que, mira, tú no tienes que ni siquiera entrar a mi techo. O sea, no sé si era que él o se sentía que no era, ¿verdad? Lo suficiente porque yo, honestamente, en este tiempo, yo hubiese querido que Jesús entrara a mi casa. O sea, ahora, ¿mi casa está lista para recibir a Jesús? Es una buena ¿No? pregunta. Y que era Pero una... acuérdate, cuando hablamos de casa, no es la casa física. Antes, era una... No, pero una- imagínate la casa física también, chaval. Sí, claro. Tengo que limpiar para que entre Jesús. Hay que cogerle, Tienes que amajar a Mufasa, que no le vaya a brincar encima a Jesús. No, yo quería entrar que era una creencia recurrente de que si tú entrabas a la casa de un romano en aquel entonces, tú como creencia judía, tú como judío, te ibas a considerar un mundo, porque, ¿verdad? Para ellos... Estoy contaminado. Exacto, tú ibas a estar Exacto. contaminado porque para ellos... Entraste a la casa de un gentil. Ajá, entraste a la casa de un gentil y Ajá. pues los judíos extremistas de aquel entonces... Qué loquitos, ¿verdad? No podían relacionarse de ninguna manera. So que yo como que veo que a la misma vez el centurión estaba velando por la reputación de Por el Jesús. mismo Jesús. Porque si él decía, ¿verdad? Y especulativo, y estoy 100%, no 100%, pero casi Sí, seguro que fue así. en base al contexto, Exacto. podemos Como que diferir eso. si Jesús entra a mi casa, su mismo pueblo lo va a considerar impío, lo va a considerar impuro. Yo no quiero... o sea, a pesar de que yo no soy digno, yo tampoco quiero que él entre y que entonces lo consideren de esa manera o que su pueblo empiece a hablar de él de esa manera. Sí, interesante. Jesús tiene varias interacciones con personas gentiles en su ministerio, ¿verdad? Uno de esos es Y increíblemente esa persona, a lo mejor, como tú dices, ¿verdad? Estamos infiriendo. A lo mejor pensó en eso en base al contexto, como que por proteger al mismo Jesús. Tú sabes. Y yo creo que a Jesús no le hubiese importado tampoco. a mí Pues algo que Jesús me iba encanta- caminando para allá. A mí algo que me encanta del carácter de Jesús es que tú dices, ¿verdad? ¿Cómo se dicen los tipos de esos tiempos que eran bien legalistas? Fariseo. Los fariseos era como que no te puedes mezclar con ellos, no te puedes mezclar con aquello, no te puedes mezclar con aquello. Y allá Jesús. Iba caminando. Como el meme que está todo el mundo brincando a Jesús, como que, con las prostitutas, Ajá. con los tipos que tiraban piedra, Los con los que pecadores. mataban. Sí, y es como que, sí, no sí. te puedes juntar con ellos porque te puedes contaminar y allá está Jesús. No, porque yo me Sí. tengo que juntar con ellos porque yo los quiero a ellos para mi reino. Y Jesús lo lo que mismo quería pasa en la es que historia del ellos se centurión. contaminaran con él. ¿Entiendes? También, Ah. exacto. Jesús quería que la gente se contaminara de lo que él infundía a la generación. O sea, Ey, buena cuando forma de nosotros verlo, nos Yeriel, acercamos caramba. a Jesús, Durísimo. Jesús quiere que nos contaminemos con lo que él nos ofrece. ¿No? Y Porque Perdón. su contaminación es dañina. No hay una mejor palabra para contar. Vamos a decir santidad, ¿verdad? Nos contagiemos con su Nos santidad. Es mejor, es Su mejor. santidad, su santidad. Contaminación. Pero me gustó positiva. el Pero twist. sí, me gustó el entiende, twist. exacto. Sí, está ahí. Está brutal, está No, brutal. y chequea esto. Como bien dijo Yadiel, toda esta gente... y el pueblo judío, no solo los líderes y los fariseos, ellos querían que Jesús fuese esta figura, bueno, era el Mesías, ellos lo veían como esta figura de autoridad, de poder, pero entonces ellos querían que Jesús fuera a imponer, A picar cabeza. a picar cabezas, que si esto, que si lo otro, y Jesús se presentó en todo momento como un Dios de oportunidades nuevas. Jesús estaba, me recuerdo la historia de cuando iban a apedrear a la mujer. María. Ajá, a la mujer Que empezó a escribir en el adulterio, piso. sí. A la mujer adúltera, no recuerdo bien dónde está, pero iban a pedir a la mujer adúltera y Jesús se... Yo creo en Juan, sí. Ok, sí. Pues En uno Juan, de esos, está en uno de Juan esos. 8, en yo el Nuevo creo. Testamento está. Juan Está 8. un evangelio. Juan 8. Sí, estamos claros. Y cuando iba a empezar a apedrearla, él empieza a escribir con su mano, empieza a escribir cosas, empieza a escribir. Y eran los pecados de la otra gente que estaban ahí. O sea, él se estaba presentando en vez de esta figura de poder que iba a llegar a picar cabeza, como dijo Yadiel. No, yo vengo aquí a darle
una nueva oportunidad a todo el mundo. Yo vengo aquí a mostrarles que tus errores pueden quedar limpios, pueden quedar en el pasado y puedes comenzar una vida nueva. Y así mismo aplica hoy. Dios puede entrar en tu vida y darte una nueva oportunidad, darte un cambio, puede contagiarte con su santidad, contagiarte con tu santidad y transformar tu vida, mano. Mira, pero Amén. siguiendo esa historia de esa mujer, podemos también aplicar, porque la historia del centurión, él tuvo fe en cosas que oyó, pero la mujer tuvo fe en cosas que ella vio. Porque ir y creer totalmente en que simplemente con tocar así de ladito, pa, yo voy a ser sana. Es otra historia. Es otra historia, exacto. caramba. Sí, la del flujo de sangre. Estábamos hablando de la adúltera, que fue encontrada en adulterio y la llevaron ante Jesús. Pero esa, comparando Pues, otra. imagínense Hablando de la fe. historia. Sí, exacto. Seguimos Ella en la también historia. tuvo fe, ¿verdad? En eso tocar tu manto, yo sé que se le sana. By the way, gracias Uriel que nos buscó dónde está la historia. Oye, gracias, Uriel, Juan chécala ahí. 8, 1 al 11. Juan 8, 1 al Bien, 11, la bien. historia de la mujer adúltera. Gracias Uriel, la máquina. Mira, pero Podría ser hablando de presidente. eso, tan solo por creer. O sea, Sí, fue en cosas que tú estás viendo. Entonces, con los ojos correctos, tú vas a ver las cosas que Dios ya hizo, sí. hace y va a hacer en tu vida. Que eso está a otro nivel totalmente. Claro que sí, claro que sí. Me encanta esa percepción. Y mira, estaba pensando en que Dios utiliza la fe y la humildad. Por ejemplo, este hombre, centurión, a lo mejor, como dijo Caleb, estaba cuidando de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos siempre querían entramparlo. Yo pensando aquí, ahora me surgió esta idea. Si ellos querían que él se vieran, como que la gente viera que él está uniéndose con los romanos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, y a lo mejor le estaban queriendo que Jesús, ¿verdad? Mira, ve, ayúdalo, para que la gente viera, pero él anda con los romanos, ayudando a los romanos. Se los dije. Se los dije, exacto. Entonces, el mismo centurión dijo, no entre. Tú sabes, como que ni siquiera entre para que no Sí, crean que haya te una estás razón. contaminando. Sí, Exacto. sí. Que no hay una razón para que te vean conmigo. Sí, exacto. Pero que eso lo hace más profundo porque él necesitaba ayuda. Él necesitaba ayuda. Por eso fue que mandó a pedir ayuda a Jesús. Pero aún así, cuando Jesús le iba a dar toda su ayuda, él dijo, pero ni siquiera entre a mi techo. No soy digno de que entres a mi techo. Este era un tipo de verdad que no poseía una fe arrogante, sino que él reconocía la necesidad de Cristo con reverencia. El tipo era humilde y él sabía que si Cristo no lo iba a hacer, no había otro remedio para su siervo. Sí. Y yo quiero, ¿verdad?, leer un versículo ¿verdad?, de la historia que se encuentra en Lucas 7:7, que dice: ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero yo sé que con una sola palabra tuya, mi siervo será sano. Y esto es otro punto, ¿verdad?, que queremos recalcar en este episodio, ¿verdad?, que es la confianza en el poder de la palabra de Jesús. Este tipo, con los testimonios que él escuchaba, él confió en la palabra de Dios. Y él reconocía con Jesús, decir, a esto Jesús lo iba a hacer. O sea, él nos da una gran lección en esto, mano. A un tipo que no creía que lo que se le enseñó de pequeño era algo diferente, y a pesar de con los testimonios que él escuchó de quién era Jesús, él decidió confiar en la palabra de Dios, donde diciendo, tu siervo será sano y se va a sanar. Chacho, esto es una lección grande en nuestras vidas. No, y que, o sea, yo me pongo a pensar y maybe, por decirle de alguna manera, como que de la boca para fácil es decir, no, yo creo en la palabra de Dios. Sí, yo creo en la palabra de Dios. Pero tú tener a un tipo que está probablemente moribundo, que necesita una intervención inmediata, y tú solamente decir, no, dile a Jesús que allá, así esté, mira, nosotros estamos aquí en San Sebastián, así esté por allá por San Juan, que Jesús diga Que diga 3 palabras. que diga una, salvo, sano, y ya, ¿no? y se va a sanar. Y que eso fuese suficiente. Mano, o sea, Está eso es bien loco. mind blowing. Eso, para mí, eso es súper mind blowing. La fe que él tenía de que con una palabra él ya sabía que iba a ser sano. Sí. Es que todo esto se basa en la confianza. Jesús nos llama a confiar, a no dudar, a siempre estar pendiente al necesitado y siempre pedirle a él la confianza que, ¿verdad?, que tú y yo necesitamos. O sea, en eso se basa siempre el evangelio. Pero a veces somos, ¿verdad?, cabecedores, me incluyo yo mismo ahí, y esta historia me enseña, ¿verdad?, a confiar en que si no vemos que las cosas pasan, no vemos las cosas, ¿verdad?, que están siendo como nosotros queremos, no queremos confiar. Recordemos que son los planes de Dios, no son los planes de nosotros. Y que él está al control. Exacto. Y este centurión, teniendo poder, ¿verdad?, y siendo todo lo que quería, él decidió confiar. Confió en la palabra de Dios
y fue recompensado según lo que él pidió. Sí. Mira, algo bien interesante es que mencionaste lo de ser arrogante. O sea, no ser arrogante. Él tenía una fe que no era arrogante. Exacto. O sea, a pesar de que él tenía poder, él sabía quién era que realmente tenía poder. O sea, él fue donde quien realmente tenía poder y él podía tener poder terrenal, pero él no le dio una orden a Jesús. Él le pidió a Jesús, ¿verdad? No fue como que mandando a Jesús como Él a veces reconocía hacemos. como que, ok, yo soy líder y si yo le digo a aquel que vaya, él va a ir. Imagínate ese tipo que yo sé quién es porque lo he escuchado. Que es el tipo. Todas las cosas que puede hacer. ¿No? Y que los romanos, de un sentido a otro, tenían poder sobre los judíos en ese entonces, ¿verdad? Porque básicamente estaban subyugados. Eran la raza superior. Exactamente. Y por eso es lo que me asombra, que él no hizo un pedido de que, miren, tráiganme a este profeta o tráiganme a este hombre. No, él sabía con quién estaba bregando. Él sabía quién era ese que estaba ahí. Y tenía esa humildad de que no, o sea, por favor, tráiganlos, díganle que venga. Díganle que diga una palabra para que sane a mi siervo, pero que ni siquiera entre. Es que... Humildad. Chécate esto, Peña Yadel. Si tú tienes todo el poder, toda la riqueza, todo por encima, hablando de lo terrenal, pero no pones el poder divino por encima, no te sirve absolutamente nada. El poder divino es algo que hay que reconocerlo, que hay que ponerlo En primer lugar. en primer lugar, en prioridad, y usar entonces como este centurión que tenía el poder terrenal, que tenía la riqueza, que tenía la posición, y él lo usaba para el bien del pueblo. Él lo usaba, o sea, yo leí una frase en internet que, ¿verdad? Me gustaría compartirla, y era que a veces la gente dice que la felicidad no te la da el dinero, y es verdad, pero no necesariamente. A veces hay que tener el dinero, pero darlo, para entonces tú sentir la felicidad. Wow. Y eso era lo que este tipo estaba haciendo. Ajá. Y eso es, ¿verdad? Indirectamente lo que aplica hoy día. Tú puedes tener todo lo terrenal, pero si no reconoces el poder divino y no usas eso terrenal para el bien, para darlo, para el bienestar de tu prójimo, no te sirve de absolutamente nada. Así es, hay vacío en tu interior. Me gusta el concepto ese de confiar en la palabra. O sea, y yo no sé qué tanto había escuchado este centurión de Jesús. No sé qué tanto. Pero a mí me gusta mucho pensar en Jesús como el verbo. O sea, como el verbo de Dios. Dios hecho, el verbo hecho carne, ¿verdad? Y el asunto es que este Dios es creador. O sea, Jesús es creador. Jesús estuvo, ¿verdad? Desde la eternidad con el Padre y crearon. Y este Jesús tiene el poder de sanar. Y tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre el mal, sobre la muerte. Y este hombre lo sabía. O sea, este hombre no tenía dudas. Fue como que no tenía dudas porque ni siquiera tú tienes que estar aquí, le dijo. Ni siquiera. Yo solamente lo sé. Dilo, yo lo sé que va a pasar porque yo también tengo autoridad y yo sé que lo que yo digo funciona. Y lo que yo digo se cumple porque se cumple. Pero sobre esta enfermedad yo no tengo ningún No tengo poder. ningún tipo de potestad. Hay un poder superior al terrenal, al económico, hay un poder superior a todo. Y ese lo tienes tú. Y yo te reconozco como rey. Por eso ni siquiera entré en mi de esto. No quiero afectar tu ministerio. Pero por favor, sana a mi siervo. Y eso está brutal. Es confiar en palabras de Jesús. Y quiero, ¿verdad?, llevarle esta cita porque él le pidió que sanara a su siervo. Ni siquiera pidió por él. Lo más mind blowing. Y llegaste a esta cita, el deseo también de toda la gente, dice: el amor desinteresado del centurión por su siervo reflejaba el carácter de Cristo. Era evidencia de que su corazón estaba abierto a la influencia del Espíritu Santo. O sea, nada más y nada menos que reflejaba el carácter de Cristo. Wow. Este centurión, que no era ni judío, era romano. Exacto. Estaba reflejando a Cristo. Amén. O sea, las piedras están hablando. Sí. ¿Puedes entender eso? O sea, Jesús usa a las personas menos cualificadas para hacer cosas para que tú y yo entendamos cuál es el propósito de Dios en la sociedad hoy en día. Lo que Él quiere lograr con nosotros. O sea, Jesús no mira tu estatus social, no importa el dinero que tú tengas, no importa lo que tú posees. Él mira el corazón. Y Él reconocía que si este hombre, ¿verdad? Hizo lo que hizo por su siervo,
Él iba a reflejar este Cristo mediante de él. Así que es algo poderoso que, ¿verdad? Que nos enseña mucho a nosotros a siempre a actuar conforme a lo que Dios dice, ¿verdad? En su palabra. Y a siempre creer por él y a siempre interceder por otros por compasión, como hizo él. O sea, sí. Y antes de que empezáramos a grabar, estábamos teniendo una conversación y... Yadiel, ¿cuál fue la cita que tú mencionaste? ¿Cuál de todas? Que no me acuerdo cuál de los temas. La de que si no hay alguien, que si no estás dispuesto... Que en una de las cuantas peleas que tuve con papi o que tengo con papi, no peleas, conversaciones bíblicas, espirituales, Sí. me dijo que por más cosas que tú hagas, por más que tú inventes, por bla, 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 va a llegar un punto que tú vas a llegar hasta cierto punto. Y de ahí para adelante tú decides si seguir o no seguir. Y es como que estábamos hablando de verdad de la misión de Dios y la misión de compartir el evangelio con las demás personas. Y algo que es sumamente importante es que Dios dice que si tú no lo haces, Él va a capacitar a otra persona. ¿Sabes? La misión, el evangelio es de Él, no es tuyo. So, por más cosas que tú hagas, por más cosas que tú dejes de hacer, la misión y el evangelio siempre se va a compartir. Siempre se va a compartir. Porque es algo que es de Dios, no es algo que es de nosotros. Y eso es lo que estábamos hablando. Creo que estábamos hablando de las iglesias, ¿no? Eso mismo, ¿no? Si tú no lo haces, Dios va a llamar a alguien más para que lo haga. Y lo traigo porque, relacionándolo a lo que dijo Yariel, muchas veces va a ser lo menos esperado, maybe, que Dios es lo que va a usar, pero su obra es perfecta, su misión se tiene que cumplir. Y si no va a ser mediante lo que nosotros pensamos que va a ser, Él va a buscar los medios para hacerlo. Y ¿a qué voy con esto? Porque tú, yo, nosotros somos parte de ese plan. Sí. Y hemos estado hablando de todo el poder de la palabra de Dios y de la fe y toda esa vuelta. Y, mano, en verdad, yo te puedo vender la Biblia como lo más brutal que lo es. Pero es tu decisión si la vas a abrir o no. Y, mano, en verdad, hay muchas maneras de tú sentarte y conocer la palabra de Dios en la escritura. De tú sentarte, puedes empezar por mil maneras diferentes, no tiene que ser en orden. Puedes ir a donde tú quieras. Y tener ese encuentro con Dios y creerlo y fortalecer tu fe mediante la gran, vasta experiencia e historia y las muestras del poder de Dios que hay aquí. Y en verdad como que para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos cumplir con la parte que nos toca, con la misión que tenemos que ir aquí. Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Tenemos que diariamente buscar y pedir discernimiento al Espíritu Santo para que podamos construir una relación con Dios que nos permita reflejar el carácter como mismo lo hizo el centurión. Sí. Algo que me encanta de esta historia también es que de ahí para adelante no se menciona más nada del centurión. Se deja ahí. Y algo que quiero hablar es que, como bien estamos hablando ahorita, por expectativa, era el tipo que todos sabemos que de todos menos tú vas a creer en Dios. Porque eres centurión del gobierno que mató a Jesús. Eres el tipo que persigue a los cristianos. Tienes todas las cualidades perfectas para decir tú no crees en Dios. Pero tú creíste en Dios y dice la Biblia que dejó el statement más violento que hay en esa parte de la historia es que no he visto ningún tipo que tenga más fe que tú. O sea, eres el tipo, o sea, representas al gobierno que es todo lo contrario, pero a la vez eres el tipo que más fe tiene en el pueblo de Dios. Eso está bien loco. Y algo que apunté es que nuestro ambiente no define nuestra fidelidad, pero nuestra fidelidad sí puede cambiar el donde estamos o sea, vuelvo y lo repito para hacerlo más cool, lo voy a leer para no decirlo de memoria, nuestro ambiente no define nuestra fidelidad, pero con nuestra fidelidad sí podemos cambiar el ambiente donde estamos. Que es algo bien violento. O sea, nuestro ambiente no va a definir nuestra fidelidad, nuestras situaciones, de dónde venimos, no va a definir las cosas o como nosotros creemos en Dios. Pero el creer nosotros en Dios sí puede cambiar totalmente el ambiente donde estamos. Eso es así. Hace la gran diferencia. Me gusta mucho el concepto de intercesión aquí. Me gusta mucho el concepto de que este hombre no pidió para sí, no pidió para quizás algo más, ¿verdad? La paz o para él o qué sé yo. Él pidió por otro. Pidió por alguien que estaba en necesidad, alguien que él quería mucho, pero que ahí se muestra la compasión. Y se atrevió a hacer eso, se atrevió a inclusive mancharse, ¿verdad? Su reputación o lo que sea, al mandar a buscar a Jesús, que no era bien visto por el pueblo judío,
por otra persona, ¿verdad? Por la necesidad de otra persona. Y eso es muy hermoso y compasivo de parte de Él. Y aprendemos de eso. Necesitamos dar la milla extra por los demás. Necesitamos dar la milla extra para llevar a los demás a Jesús también, para que sean sanos también y interceder por otros. Y eso está mind-blowing. ¿Verdad? Y para ya concluir, quiero leerle una pregunta para que nos deje pensando, ¿verdad?, en cómo estamos actuando. ¿Tengo una fe genuina que asombra a Jesús o mi fe es solo de la boca para afuera? ¿Ok? Algo que debemos entender, algo que debemos analizar. Si acaso nuestra fe es como la de tu centurión, que asombró a Jesús, o son una fe de la boca para afuera que dice, pero no actúa conforme a la palabra de Dios. Así que, Caleb. Bueno, yo le voy a pedir, ¿verdad, Peña? Que Claro, que le he invitado, ¿verdad? Que nos cierre con una oración. Vale, vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra a través de estos medios. Te pedimos, oh Dios, que podamos fortalecer nuestra fe, activarla, Señor, creer en tu palabra y también interceder por otros, Señor. Te pido por aquellas personas que están viendo este video, que tan solamente al creer, aquellos que están escuchando también, que solamente al creer en ti, creer en tu palabra, creer lo que se ha dicho de ti, puede cambiar sus vidas y que ellos tomen decisiones hoy de aceptarte y de cambiar sus vidas por ti, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por los chicos y gracias por este podcast Wire Road with Jesus. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, corillo, muchas gracias por vernos, por escucharnos, por sintonizarnos en este episodio 21. Recuerda, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Wire Up with Jesus, Wire Up W Jesus. Van a estar aquí abajo. Van a estar los links en la descripción. Y nada, pendiente de nuestras redes, venimos con proyectos, ¿verdad? Para poder compartir físicamente, compartir el evangelio, alabar a Dios juntos. Así que nada, estamos muy contentos. Gracias nuevamente por escucharnos. Y este fue nuestro episodio 21 de Wire Up with Jesus. Nos vemos en el próximo.